Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Hoy vamos a hablar de algo muy cercano, muy habitual y que ha permitido la construcción de nuestra civilización, una civilización basada en las grandes ciudades que son posibles gracias a que cada vez nos podemos mover más lejos, más rápidos y más seguros. Así que uno de los grandes retos que tiene la ciencia e ingeniería de materiales en estos momentos es el desarrollo de materiales para el transporte sostenible. Dentro de este campo, hoy tenemos la presentación, la conferencia de doña María Victoria Utrilla Esteban, que nos va a hablar sobre las aleaciones de aluminio reforzadas con nanopartículas para el transporte sostenible. Victoria viene del Departamento de Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y tiene una larga vida profesional, la cual empezó pues, en el año 88, del 1988 a 92, estuvo trabajando en el Centro de Inspección y Asistencia Técnica de la empresa CIAT. Mientras tanto, como podéis ver aquí, pues, cultivó su interés por la investigación y otras muchas cosas, así que en el 95 terminó realizando el doctorado en Ciencias Químicas dentro del campo de la Ingeniería de Materiales, en la Ingeniería Metalúrgica, en la Universidad Complutense de Madrid. Al término de este doctorado estuvo un par de años siendo profesora en esta universidad, en concreto en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, y posteriormente pues pasó a ser profesora titular de universidad en la Universidad Rey Juan Carlos, donde ejerció desde el 98 al 2011, momento en el cual pues, sufrió el upgrade, si queréis, merecido por toda la trayectoria, a ser catedrática de universidad en la misma universidad. Desde el 2011 hasta la actualidad también es directora del ICAM, es un laboratorio integrado de caracterización de materiales, reconocido por la Comunidad de Madrid y con un montón de aparatos, instrumentos variados y diversos, de los cuales vais a ver algunas cosas, los resultados aquí. Dentro de las líneas de investigación y trabajo a las que se dedica, pues son las interacciones matriz reforzante y comportamiento a la corrosión de materiales compuestos de matriz metálica, a la degradación de recubrimientos de barrera térmica y a la corrosión de materiales metálicos. Como veis, es una larga trayectoria profesional dedicada a montones de cosas distintas, diversas y todas ellas muy interesantes. Yo no os quiero robar más tiempo, así que os dejo con ella. Muchísimas gracias por estar aquí, Victoria, bienvenida, y el tiempo es tuyo. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a José Ignacio Pastor por invitarme a dar una charla ante todos vosotros en estos seminarios con tanta trayectoria que llevan celebrándose aquí en la Universidad Politécnica. Bueno, pues como ha comentado José Ignacio, mis líneas fundamentales de investigación son en corrosión de materiales, pues empecé en la Universidad Complutense, fundamentalmente con aceros inoxidables, donde se modificaba un poco algunos elementos de aleación para mejorar comportamiento a corrosión y reducir costes. También un poco fenómenos que hoy en día son importantes, por ejemplo, corrosión por sales fundidas, que pueden producirse pues, en incineradoras de basuras, con esos efectos que hemos visto últimamente, por ejemplo, en la aviación, cuando se producen en los volcanes esas cenizas que pueden causar fenómenos graves en turbinas. También, por ejemplo, con aceros inoxidables pulvimetalúrgicos y austeníticos, que disminuyen mucho los costes, sobre todo de mecanizado final de productos. También he trabajado desde mi incorporación en la Universidad Rey Juan Carlos en la corrosión de materiales compuestos, pues con diferentes tipos de refuerzos de diferentes formas, pues carburos de silicio como Whisker, como partículas. También con materiales compuestos de porcentajes de refuerzo muy elevados, hasta de un 75%, sobre todo para ver fenómenos de soldadura en estos materiales, que fue bastante dificultoso. Y luego, en cuanto a corrosión a alta temperatura, pues los recubrimientos de degradación de recubrimientos de barrera térmica, tan importante para aumentar
la temperatura en servicio de algunos materiales, como pueden ser, por ejemplo, las turbinas o los alabés de las turbinas en aeronáutica. Y también bastante importante, fundamentalmente por efectos de corrosión en calderas, pues el comportamiento de corrosión en materiales metálicos en atmósferas de aire CO2. Hoy fundamentalmente voy a hablar de la influencia del aleado mecánico en las propiedades de un material compuesto de matriz de aluminio con boruro de titanio. Este trabajo está enmarcado dentro de un proyecto denominado Alutrans, que comparto con la Universidad de Vigo y el Centro Tecnológico AIMEN, donde el objetivo principal de este trabajo es desarrollar y procesar materiales compuestos de matriz de aluminio con partículas nanométricas mediante pulvimetalurgia. La Universidad Rey Juan Carlos se va a encargar de material reforzado con boruro de titanio mediante partículas nanoreforzadas, con nanorefuerzos, y la Universidad de Vigo con carburo de titanio. Fundamentalmente luego lo que haremos será consolidar este material por extrusión en caliente, y el objetivo final de este proyecto sobre todo es la soldadura mediante fricción batida de estos materiales. El porqué de esta soldadura es que fundamentalmente la aplicación que queremos dar a este material es como material estructural de alta resistencia y baja densidad para vehículos ferroviarios. ¿Qué es lo que ocurre fundamentalmente cuando nosotros tenemos un diseño o una soldadura tradicional por resistencia? Pues normalmente esas soldaduras cuando están sometidas a impactos, son muy frágiles. Esto se ha visto fundamentalmente en algunos impactos de trenes que ha causado graves problemas. ¿Qué queremos conseguir con esto? Pues eliminar esas soldaduras por fusión para aumentar su resistencia y mejorar su tenacidad. Fundamentalmente, ¿qué estaremos haciendo con esto? Pues vamos a trabajar con un material que es muy ligero, con lo cual el transporte va a ser más aliviado y va a emitir menos emisiones de CO2, y fundamentalmente vamos a aumentar la resistencia y tenacidad para evitar fenómenos como este tipo. Para la hora de seleccionar los materiales, la aleación base es una aleación aluminio-silicio-magnesio con porcentaje pequeño de aleantes. Es una aleación en cuanto a propiedades mecánicas de resistencia media, es tratable térmicamente y tiene una excelente resistencia a corrosión. Tiene buenas propiedades para la extrusión, que es un requisito fundamental para este proyecto, pero no para láminas demasiado delgadas, y es fácilmente soldable. El tamaño de partícula medio que tiene este material que hemos elegido es de unas 30 micras, y fundamentalmente la aplicación de este material, ya sin reforzar, ya se utiliza para estructura de trenes y autobuses. En cuanto al refuerzo, vamos a utilizar nanopartículas de diboruro de titanio. Digo diboruro de titanio porque en un principio la empresa suministradora, American Elements, solicitamos el diboruro de titanio porque tenía unas excelentes propiedades, tanto de dureza como módulo de Young, una baja densidad y una estabilidad bastante elevada termodinámica en el aluminio. Pero cuando se analizó mediante difracción de rayos X este material, se encontró que los picos mayoritarios eran del monoboruro de titanio, que es una fase ortorrómbica, también de elevada dureza, pero un poco más baja que la que tiene el diboruro de titanio, y un punto de fusión realmente un poquito más bajo también que el diboruro, pero que tampoco va a tener una implicación muy grande a la hora de las propiedades finales del material. La fase del diboruro es hexagonal y la del monoboruro, como he comentado, ortorrómbica. Mediante la ecuación de Serrer, lo primero que se hizo fue caracterizar el tamaño de cristalito y se encontró que aproximadamente era de unos 36 nanómetros. Se estudió también mediante microscopía electrónica de barrido este material y efectivamente se vio que formaba algunos aglomerados, que había tamaños de partícula, pues aproximadamente podía oscilar entre 30, 20 y 50 nanómetros. Había bastante heterogeneidad en cuanto a la distribución del refuerzo. La ventaja de las nanopartículas, lo que van a aportar al material, es que van a aumentar bastante la resistencia mecánica, pero al ser de tamaño pequeño, pues van a tener una ductilidad relativamente mejor que si tuviéramos un tamaño de partícula micrométrico. Y efectivamente se comprobó que las partículas mediante DS eran de diboruro o monoboruro de titanio. La obtención de los polvos mediante aleado mecánico vamos a obtener en primer lugar una estructura bastante controlada, o la podremos controlar bastante bien y muy fina.
Donde se van a llevar a cabo fundamentalmente este aleado mecánico son en molinos de bolas de alta energía. Están formados estos molinos de bolas por un tambor estático y un rotor al que se le van aplicando unas paletas y cuando se acciona el motor se ejerce un giro. Normalmente lo que se añade son unas bolas de acero, normalmente de acero inoxidable austenítico, y aquí se incorpora el polvo. Fundamentalmente cuando empiezan la rotación, pues las bolas van presionando esas partículas de polvo metálico. Fundamentalmente lo que al principio se van a ir triturando algunas, pero fundamentalmente lo que va a ocurrir es que se van a ir aplanando, se va a producir una deformación por la alta energía que se va a producir en estos molinos. Esas partículas aplanadas, deformadas plásticamente, se van a ir uniendo unas con otras y cuando alcancen un tamaño elevado, fundamentalmente como van a acumular mucha energía, van a sufrir fenómenos de fractura, sobre todo las partículas grandes pueden llevar incorporadas grietas y se van a ir triturando y volver otra vez a un tamaño más pequeño. Luego veremos un poco cómo se va a producir esa deformación, la vamos a observar mediante microscopía electrónica de barrido y vamos a caracterizar esos materiales. ¿Cómo va ocurriendo fundamentalmente este proceso? Bueno, pues nosotros vamos a partir de una matriz dúctil, como es el aluminio, con un porcentaje cerámico bastante pequeño, como luego vamos a ver, entre 2,5 al 10%, que serán partículas frágiles, pero fundamentalmente, sobre todo para bajos porcentajes y sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de las partículas, pues lo que vamos a tener es, inicialmente tendremos unas partículas de aluminio que serán esféricas, con una microestructura dendrítica, y cuando comience fundamentalmente el proceso del aleado mecánico, pues lo que va a ocurrir es que esas partículas de polvo se van a ver aplastadas por las bolas y se van a producir esa deformación, esas láminas, que poco a poco se van a producir fenómenos de difusión y fenómenos de fusión de soldadura en frío, por efecto de esa deformación plástica que tiene, y vamos a tener esas nuevas partículas donde vemos aquí una estructura en capas. Fundamentalmente, como va aumentando progresivamente la energía del proceso y por esos fenómenos de deformación plástica, las partículas van a endurecer, se van a fragilizar y las partículas más grandes romperán y de nuevo obtendremos partículas más pequeñas pero con mejor resistencia mecánica. Aquí podemos ver un poco fundamentalmente esos efectos que se van produciendo, como hemos comentado. Pues al principio lo que ocurrirá fundamentalmente es que las partículas van a tender a soldar, van a incrementarse en tamaño y posteriormente, sobre todo las partículas de gran tamaño, tenderán a romper. El tiempo del aleado mecánico va a ser fundamentalmente muy importante, un criterio importante a elegir para este fenómeno. Fundamentalmente lo que queremos es llegar a un estado de equilibrio en determinados puntos donde la tendencia a soldarse entre las partículas sea equivalente o tienda al equilibrio entre la tendencia a romperse. Ese será el estado de equilibrio y el tiempo que elegiremos nosotros, donde de nuevo recuperaremos y tendremos no esas partículas deformadas y alargadas, sino de nuevo partículas equiaxiales. ¿Cuáles son los parámetros de molienda a considerar para la elección del producto final? Pues serían la relación de carga entre las bolas y las partículas de polvo, la velocidad, el tiempo, el agente del control del proceso y, para nuestro caso, el porcentaje de refuerzo a elegir para mejorar las propiedades iniciales del material de aluminio. El producto final, ¿qué es lo más importante para nosotros en este tiempo de aleado mecánico? Pues que tengamos una distribución de refuerzo homogéneo en las partículas y sobre todo que obtengamos una disminución del tamaño de partícula inicial. En cuanto a la relación de carga, pues lo primero que hay que ver es que cuando aumentamos el número de bolas con relación a las partículas de polvo, como es lógico, el número de colisiones va a aumentar. En este proceso se van a ver favorecidos los fenómenos de soldeo en una primera etapa y posterior fractura. Va a ocurrir que como consecuencia de esa elevada energía que se va produciendo, se va aumentando la temperatura y se favorecen los fenómenos de difusión. Se incrementa notablemente la dureza de la partícula por efectos de deformación plástica y conseguiremos una resistencia mecánica mejor en el material. Cuando aumentamos el tamaño de las bolas, lo que ocurre fundamentalmente es que se favorecen los fenómenos de soldeo y las partículas son más grandes. Luego habrá que hacer diferentes estudios entre relación carga-bolas y el tamaño de las bolas que vamos a utilizar para el molino.
En cuanto a la velocidad, en general, si aumentamos mucho la velocidad, va a disminuir el tamaño, sobre todo cuando tenemos partículas, como puede ser en nuestro caso, sobre todo con elevados porcentajes de refuerzo, con dúctiles frágiles. Pues fundamentalmente las partículas frágiles van a contribuir fundamentalmente a esa rotura de las partículas. Sin embargo, cuando tenemos partículas como por ejemplo solo la aleación de aluminio, pues se favorecen los efectos de soldeo y tendremos partículas más grandes. El tiempo también es una variable a considerar. Fundamentalmente, para evaluar el efecto del tiempo, lo que se suele hacer es variar todas las demás variables del proceso, como puede ser la relación de carga, la velocidad, el agente del control, y lo que se va viendo un poco es cuándo es ese tiempo al que se llega a ese equilibrio que nosotros hablábamos de equilibrio entre soldeo y fractura de partículas. Ese será el tiempo deseable para elegir para llegar al final del proceso. Y por otro parámetro importante para la elección para la molienda es el agente de control del proceso. Normalmente este agente lo que hace es recubrir un poco la partícula y dificultar un poco el soldeo, para evitar tener partículas muy grandes. Se puede trabajar con diferentes controles, de agentes de control, pero normalmente son de tipo orgánico. Y el problema que puede tener en las partículas de tipo orgánico, pues que puede incorporar carburos a la aleación metálica. Y por último, pues nosotros efectuaremos diferentes porcentajes de refuerzo para ver la respuesta de este material en cuanto a morfología y en cuanto a propiedades mecánicas. Para la elección de los parámetros de molienda, lo que hicimos sobre todo como criterio es ver el tamaño final de cristalito mediante difracción de rayos X, ver el tamaño de partícula final mediante difracción láser y estudiar la morfología final de las partículas mediante microscopía electrónica de barrido y mediante microscopía óptica. Como he comentado, el tipo de molino que utilizamos, ese sí que fue de partida el mismo, que fue un molino de alta energía, que se consigue en velocidades de molienda del orden de 10 veces superiores a los molinos convencionales. Se estudió un poco diferente relación bolas-polvo, pero se vio que con la relación 10:1 se conseguía un tamaño de partícula final más homogéneo y más equiaxial. El diámetro de bolas elegido fue de 5 milímetros y la velocidad se comenzó primero con velocidades muy elevadas para disminuir el tiempo de molienda. Lo que ocurrió fundamentalmente en esos primeros tiempos, con esas velocidades tan elevadas, es que debido a esa velocidad tan elevada se aumentó muchísimo la energía y se produjo fenómenos de fusión entre partículas, pero también entre las partículas y las paredes y las aspas del molino, con lo cual pues, se tuvo que volver a comenzar a trabajar y bajar un poco la velocidad. Poco a poco lo que se fue viendo es que incrementando un poco la velocidad al principio, pero luego disminuyendo para intentar disipar esa energía, o sea, en vez de hacer un modo de operación continuo con un modo cíclico, las partículas finales eran más homogéneas y se minimizaron esos efectos de contaminación, aunque luego veremos que en algunos casos se puede producir algo, tanto con las paredes del molino como con las aspas. El agente de control del proceso primero se empezó trabajando con microceras, pero lo que se vio es que con las microceras recubrían tanto las partículas que impedían, sobre todo para tiempos cortos, ese aleado mecánico, con lo cual no se producía ninguna disminución del tamaño de partícula, ni se favorecían los fenómenos de soldeo, ni posteriormente los de fractura. Y se vio que con el metanol se controlaba bastante bien el tamaño final de partícula. Para ver un poco esa evaluación del efecto del aleado mecánico sobre estos materiales, cada 60 minutos se extrajeron muestras y se fueron analizando. El refuerzo que se va a utilizar inicialmente para evaluar su influencia en este material sería de 2,5, 5 y 10% de boruro de titanio. Y lo que se hacía es que cada 15 minutos, después de cada ciclo, se paraba el molino. El tiempo total de molienda ha sido de 10 horas, con esa velocidad de control de modo cíclico, y la capacidad máxima de este molino era pequeña, es de 200 gramos. Posteriormente, para medir el tamaño de partículas, se ha utilizado un equipo de difracción láser, un equipo Master Size 2000, y fundamentalmente lo que se hace es introducir las partículas en un medio dispersante, que puede ser agua o cualquier otro medio, en nuestro caso fue agua,
y lo que se hace es que se incide un haz de láser y normalmente lo que ocurre es que una parte de la luz de láser será absorbida por las partículas y otra reflejada. Normalmente lo que ocurre es que ese ángulo de reflexión de las partículas es inversamente proporcional al tamaño de partícula. Y por eso, mediante esta técnica, se puede caracterizar y se puede hacer una distribución de tamaño de partícula, desde el tamaño de partícula de las más grandes hasta las más pequeñas y un tamaño medio. En nuestro caso, lo que va a interesar es que tengamos un ancho de banda de tamaño de partícula lo más estrecho posible para que así sean más homogéneas. Aquí tenemos los resultados de difracción láser en función del tamaño del porcentaje de refuerzo. Vemos que para tiempos de aleado mecánico cortos, para bajos porcentajes de refuerzos, tenemos una banda bastante estrecha, con tamaños de partícula bastante grandes. Como veis, el porcentaje en volumen que suele dar esta técnica, pues tenemos un porcentaje elevado de partículas medias grande, y como al aumentar el tiempo de aleado mecánico, estas curvas se desplazan hacia la izquierda y obtenemos tamaños de partícula más pequeños. Análogamente, este caso ocurre cuando tenemos un 5% de refuerzo, pero sin embargo lo que observamos cuando tenemos un 10% de refuerzo es que para tiempos cortos de molienda, efectivamente los tamaños de partículas son grandes, pero tenemos una distribución bastante estrecha, pero sin embargo cuando aumentamos el tiempo de molienda, fundamentalmente lo que obtenemos son distribuciones bimodales. Tenemos algunas partículas más pequeñas junto con una distribución de partículas más grandes. Con lo cual, fundamentalmente lo que puedo producir es que para elevados porcentajes de refuerzo del 10%, ya esos procesos de soldeo y de fractura de partículas ya no es tan homogéneo y no tenemos una estructura final tan equiaxial como ocurriría para el 2,5 o para el 5%. Aquí se puede observar un poco, si comparamos tanto el porcentaje de refuerzo como el tiempo de molienda, podemos observar que aproximadamente para 7 horas, como vemos aquí, obtenemos un tamaño de partícula menor, puesto que la curva se desplaza hacia la izquierda, menores tamaños de partícula fundamentalmente, el 5% en volumen prácticamente tiene tamaños de partícula del orden de 20 micras, y que para 7 horas y con un 5% de monoboruro de titanio se observa el menor tamaño y además mucho más homogéneo al no obtener ninguna distribución bimodal. Esto se puede observar un poco la distribución, ese ancho de distribución en cuanto a partículas. Podemos ver, por ejemplo, para el 2,5%, cómo al principio, cuando comienza el aleado metánico, va aumentando el tamaño de partícula, pero fundamentalmente cuando alcanza unos valores críticos, las partículas más grandes, que vemos aquí representada por la curva de distribución del 90%, vemos que aproximadamente para un tamaño de partícula crítico cae notablemente, se producen las fracturas de partícula y alcanzamos un valor mínimo, pero de nuevo otra vez estas partículas comienzan a soldarse y se incrementa el tamaño de partícula. Este efecto, como es lógico, es mucho menos notable para tamaños de partícula pequeños, como sería esta distribución. Pero vemos que, en general, incluso para los valores medios, en las primeras etapas se incrementa notablemente el tamaño de partícula para luego caer. Con lo cual, a priori podemos observar que aproximadamente tiempos de 7-8 horas puede ser un tiempo crítico donde el tamaño de partícula va a ser más pequeño. Igual factor se observa fundamentalmente para el 5%, vemos también una caída, incremento al principio y luego una caída, y de nuevo para 8 horas se nota que puede ser el tiempo de equilibrio entre soldeo y fractura de los materiales. Aquí vemos también, para lo mismo para el 10%, el problema fundamentalmente que ocurrió, y por eso solo tenemos hasta tiempos de 8 horas, es que cuando se le incrementa el tiempo de molienda y el porcentaje de refuerzo, se produjeron algunas explosiones, fundamentalmente, y se quemó prácticamente el molino, se hicieron algunas implosiones y fuego, porque fundamentalmente se alcanzaba muy elevada energía y por eso fundamentalmente hemos parado a las 8 horas para los porcentajes de refuerzo elevados. En general, vemos que prácticamente parece que tiene mayor influencia el tiempo de aleado mecánico que el refuerzo, pero podemos observar que aparentemente a partir de las 3 horas se incrementa que la fase cerámica acelera bastante este proceso
y vemos que sobre todo se debe a deformaciones locales que se producen en la estercara, matriz, refuerzo cerámico, pero que en todos los casos 8 horas parece ser un tiempo adecuado, pero viendo aquí que prácticamente un 5% y un 10% se consigue la misma disminución en cuanto al tamaño de partícula, parece lógico suponer que, puesto que el coste del material cerámico es muy elevado, pues un 5% de refuerzo puede ser el refuerzo óptimo para preparar nuestro material. Posteriormente, para identificar y caracterizar el tamaño de cristalito, lo que se hicieron fueron ensayos de difracción de rayos X, con un intervalo de medida entre 5 y 90 grados, un ángulo 2θ, con un incremento de paso lento de 0,015 grados y una fuente de radiación alfa del cobre y a temperatura ambiente. Aquí podemos observar los diferentes difractogramas para el material compuesto con un 2,5% de refuerzo. Como podemos observar, pues prácticamente los picos del boruro de titanio, al ser un porcentaje muy bajo, pues no son visibles en difracción, pero lo que sí que se hizo fue, a partir del pico más intenso del aluminio, el del ángulo de reflexión 1,11, se estudió el ancho medio del pico, a la altura media, para determinar el tamaño de cristal que teníamos. Se observa cómo, al aumentar el tiempo de aleado mecánico, disminuye la intensidad, los picos se desplazan hacia la derecha, hacia ángulos de difracción un poco mayores, y como luego podremos observar en las tablas, va aumentando ese ancho de banda, lo que nos indicará que el tamaño de cristal va disminuyendo. Algo similar se observa para el 5%, ya se intuyen algo más los picos de difracción y de nuevo se observa la misma característica, desplazamiento de los picos del aluminio, el más intenso, hacia la derecha, disminución de intensidad de los picos y mayores anchos de medios de banda, lo que indicarán menor tamaño de cristalito. Aquí sí que ya se pueden ver los picos cuando tenemos un porcentaje de boruro de titanio del 10%, sí que se observan ya más claramente los picos del boruro de titanio. Tan solo observamos los picos del monoboruro, al ser la fase mayoritaria, y los tenemos aquí representados. Y de nuevo también se produjo un incremento del ancho de banda, con lo cual una disminución del tamaño de cristal. Si comparamos un poco los tres difractogramas, se puede observar que los picos de difracción, como es lógico, del aluminio van disminuyendo en intensidad al aumentar el porcentaje en refuerzo. Y aquí tenemos representados ese tamaño, ese ancho de banda del pico más importante de cada difracción, y podemos observar que en todos los casos se parten de tamaños de partículas iniciales aproximadamente del tamaño de polvo metálico del aluminio era de 45 nanómetros, y podemos ver cómo ese tamaño de cristal va disminuyendo según leamos mecánicamente, y de nuevo vemos que aproximadamente para 8 horas en todos los casos se consigue una disminución bastante efectiva tanto del tamaño de cristal como del tamaño de partícula, como hemos visto mediante difracción láser. Aquí podemos observar fundamentalmente ese efecto del tamaño de cristal y vemos cómo en todos los casos, al aumentar el tiempo de molienda, disminuye el tamaño de cristalito. Para ver un poco todo este efecto que hemos ido comentando en la morfología y en la estructura del material, se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido tanto el material en forma de polvo como embutido y pulido. Aquí podemos observar, bueno, como ya hemos comentado, un poco esas partículas de refuerzo inicial, como tenía tamaños del orden de entre 30 y 40 nanómetros. Y en cuanto a la evolución morfológica del material reforzado con un 5% de boruro de titanio, podemos observar como en una primera etapa, eso sería el aluminio sin reforzar, son partículas esféricas, con distribución de tamaños un poco heterogéneo, tenemos partículas más pequeñas y otras más grandes, con microestructura dendrítica, y vemos que en las primeras etapas del aleado mecánico, cuando llevamos aproximadamente 1 hora, vemos partículas todavía con simetría esférica, pero vemos ya algunas deformadas. Cuando llegamos a 4 horas, lo que se va observando es que esas partículas, más grandes sobre todo, van creciendo en tamaño y se van formando, se van apilando unas con otras, formando láminas.
Cuando llegamos a las 8 horas, lo que va ocurriendo fundamentalmente es que las partículas más grandes se van fracturando, porque son las que tienen mayor dureza, y de nuevo vamos teniendo una distribución de partículas, como vemos, pequeñas y de forma equiaxial. Ya no conservan esa microestructura dendrítica inicial del aluminio, pero sí que van teniendo un comportamiento y una forma un poco más redondeada. Cuando aumentamos ya un poco el tiempo del aleado mecánico, a 10 horas, vemos que algunas partículas pueden ir incrementando ya un poco el tamaño. Aquí se puede observar que también, incluso a pequeños tiempos, se van formando algunos aglomerados de material, producidos sobre todo por el soldeo en frío de estas partículas. Pero sobre todo a 8 horas, esa distribución de tamaños es mucho más homogénea que en tiempos inferiores. Aquí tenemos una imagen de FEG, de la distribución del refuerzo. Se observan las pequeñas partículas integradas dentro del boruro de titanio, dentro del material metálico, de la matriz de aluminio. Efectivamente, esas partículas están formadas, como vimos, por EDX, y estas imágenes de SEM y de mapping tanto de titanio como de aluminio, y vemos que hay una distribución relativamente homogénea dentro de las partículas de aluminio. Y lo que comentaba un poco, que aunque en pocos casos sí que hemos visto que sobre todo tras 8 horas de molienda, cuando el tiempo de aleado mecánico es elevado, sí que hemos visto algunas partículas de contaminación, pues presencia de níquel-cromo, fundamentalmente que sería presencia del aleado que se ha podido producir tanto, sobre todo con las bolas o con las paredes del material. Por lo cual es importante no aumentar mucho el tiempo de aleado mecánico para minimizar este efecto. En cuanto a la microscopía óptica, para caracterizar un poco el material, se utilizaron polvos empastillados y pulidos que posteriormente se atacaron con el reactivo Kellers. Se observa cómo fundamentalmente para todos los porcentajes de refuerzo para cortos tiempos de aleado mecánico, pues tenemos una microestructura de tipo dendrítica, tanto para bajos porcentajes de refuerzo como elevados. Lo que sí que podemos observar es que en función del tiempo del aleado mecánico, al principio tenemos partículas prácticamente de simetría esférica, con microestructura dendrítica, y cuando va aumentando el tiempo del aleado mecánico, fundamentalmente esas partículas se van achatando, se van formando microestructuras, se van apilando unas con otras y se van formando estructuras laminares, como tenemos aquí, y cuando ya va aumentando bastante el tiempo de aleado mecánico, esa estructura laminar prácticamente se pierde y de nuevo volvemos a la estructura equiaxial. Esa microestructura laminar, como son láminas tan delgadas, ya es imposible observarla mediante microscopía óptica. Para evaluar un poco el comportamiento mecánico de este material, lo que se hizo fueron ensayos de microdureza de Vickers con 10 gramos, se empastillaron los polvos, se pulieron y luego se hizo un test de Grush para rechazar datos anómalos. En general, para todos los casos, y es lógico, como consecuencia del tiempo del aleado mecánico, la dureza se incrementa notablemente, partiendo de valores de aproximadamente 80 Vickers hasta valores del orden de 175 Vickers en algunos casos, como podemos observar, por ejemplo, para el material con un 5% de refuerzo tras 10 horas de aleado mecánico. Cuando observamos un poco esas huellas de microdureza, sí que podemos hacer una relación entre la morfología de las partículas y esa dureza. Vemos que, por ejemplo, cuando tenemos los polvos embutidos y pulidos y esa huella de dureza la observamos al microscopio óptico, vemos que a bajos tiempos de molienda, fundamentalmente lo que teníamos es esa estructura dendrítica con morfología de tamaños o de formas esférica, y sin embargo, cuando vamos aplicando mayores tiempos de molienda, por efectos de esa deformación plástica se produce esa apilación fundamentalmente de esas láminas y se incrementa notablemente la dureza. Como podemos observar, el material base inicial tenía una dureza del orden de 60 Vickers y como consecuencia fundamentalmente tanto del aleado mecánico como la presencia del refuerzo, se incrementa notablemente la dureza y podemos llegar a valores del orden de 175 Vickers. Como comentaba al principio, pues la dureza del monoboruro es algo inferior a la del diboruro,
pero si lo comparamos con el material metálico de matriz de aluminio, pues el efecto fundamentalmente es mínimo. Se están haciendo ahora ensayos de calorimetría diferencial de barrido para evaluar un poco alguna presencia de algunos intermetálicos que se puedan producir, pero el porcentaje será tan pequeño que de momento no se han detectado. Y por último, para concluir un poco esta exposición, pues comentar que al realizar el aleado mecánico con los parámetros optimizados se obtuvo una buena distribución de refuerzo, una notable disminución del tamaño de partícula, consiguiendo además anchos de distribución menores. En base a los resultados, al aumentar el tiempo de aleado mecánico, se consigue un refinamiento del tamaño de cristal que pueda alcanzar los 35 nanómetros tras 10 horas de molienda. Observando la evolución de la morfología del material compuesto, se puede observar cómo en las primeras horas del aleado mecánico se obtienen partículas con forma de copos o forma esférica. A medida que avanza la molienda, estas van adquiriendo una estructura más laminar y en las últimas etapas del aleado, al alcanzar el estado de equilibrio, se tiende de nuevo a formar partículas más equiaxiales. La evolución de la dureza con el tiempo de molienda se debe sobre todo a los cambios morfológicos y microestructurales a los que se vio sometido el material compuesto durante el aleado, y a mayores tiempos de aleado mecánico se obtiene una mayor dureza. Tras 8 horas de aleado mecánico se consigue un polvo compuesto que será adecuado para la posterior extrusión, y con un porcentaje de refuerzo de aproximadamente el 5% se consiguen unas propiedades óptimas, minimizando los costes finales del material. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Victoria, por esta estupenda presentación.